experiencia de fraternidad, ¿verdad? Muy importante. Bien, hoy vamos a hablar de vínculos, justamente por eso quería iniciar este tema de ver un poco nuestra vinculación humana a través de esta experiencia, ¿verdad? Realmente el ser humano no puede vivir sin vínculos, ¿verdad? Y justamente nuestra primera experiencia de vinculación se da en nuestra familia, ¿verdad? En donde aprendemos todos los estilos de vinculación que vivimos posteriormente en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos vamos a conversar un poquitito esta noche y vamos a ver un poco también lo que corresponde a las experiencias de los procesos grupales, ¿verdad? Justamente en lo que es la teoría vincular o las teorías del psicoanálisis que refieren a la experiencia inconscientes, ¿verdad? De todo lo que es la experiencia humana cuando nos estructuramos como persona, decimos los primeros años de nuestra vida, justamente siempre están presentes en nuestros estilos de cómo nos relacionamos. Por eso es tan importante cómo experimentamos nuestra amistad también, ¿verdad? Y ahí también mostramos cómo experimentamos la fraternidad en el hogar, ¿verdad? La manera que somos con nuestros amigos nos dice cómo experimentamos esa vivencia de relacionamiento humano con nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Ese es el estilo. Vamos a conversar en base a una presentación porque vamos a revisar la teoría de Bowlby y de Winnicott, que me gustaría empezar con la de Bowlby, que me interesa que tengamos un poquitito en cuenta, porque nos habla primero de de lo que estamos diciendo con respecto a cómo nos vinculamos. ¿Ustedes conocen a este señor? Él no es, él es la teoría del apego, profe. Sí, exactamente. Algo leí de él, pero no estoy tan 100% metida en qué se basa 100% su teoría. Uh-huh. Ya, o sea, en ninguna materia estudiaron la teoría de Bowlby entonces. No que yo recuerde, yo lo habré leído de forma así, buscando información nada más. Uh-huh. Ya. Yo recuerdo más bien que habíamos tocado eso en historia de la psicología. En historia de la psicología, sí. ¿Qué año más o menos? Porque ya se habrá sido primero o segundo por ahí, profe. Ajá, y sí, totalmente. Hay veces que justamente cuando vamos a sacarle provecho ya nos olvidamos todo de lo que habíamos estudiado ahora. Pero bueno, justamente por eso vamos a repasar estas teorías, porque nos tienen también su influencia en cómo nos vinculamos. Como dice, el estilo de apego es lo que marca un poco nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Y las relaciones primarias, específicamente con nuestros padres y en el núcleo familiar, hace un poco lo que es nuestros estilos vinculares, por decir así, y eso tiene repercusión en el grupo, ¿verdad? Cuando hay un grupo que tiene muchos conflictos, ¿verdad? Y no se encuentra razón realmente en el grupo, se interpreta o se busca los factores que son intrapsíquicos también, ¿verdad? Por eso es importante esta teoría, y específicamente también la de Winnicott, que habla también de todo lo que es el desarrollo primario del niño y sus influencias, ¿verdad? Justamente constituyen la base de lo que es
los grupos de apoyo, ¿verdad? Los grupos de apoyo de alguna manera quieren constituir ese nido que el ser humano no tuvo o quiere compensar ese espacio de apoyo que de repente la persona siente mucha inseguridad y entonces se crea un espacio cálido en donde la persona pueda aprender otra vez básicamente un estilo vincular más fraterno, más justamente el apoyo que de repente pudo haberle faltado, ¿verdad? Por eso vamos a repasar esto para fundamentarnos un poco en lo que constituyen los tipos de grupos que vamos a ir desarrollando desde la siguiente clase. Los grupos de apoyo son una de las herramientas fundamentales para desarrollar grupos en salud, por ejemplo. Entonces, es una teoría que no es antigua, ¿verdad? Bowlby nada más que falleció en el 80, o sea que no está muy lejano a lo que pudimos haber escuchado, ¿verdad? Por lo menos esta teoría lo que nos trae, ¿verdad? Es la mirada, ¿verdad? A esa vinculación de ese niño pequeño, de pecho ya, ¿verdad? Con la madre, ¿verdad? Y él se toma un poco el análisis de su teoría, estudiando niños con experiencias tempranas de maltrato y abuso, ¿verdad? Entonces pudo de alguna manera ver de qué manera afectaba a estos niños el hecho de haber sido separados de sus madres tempranamente, o estos que habían tenido algunas dificultades como problemas de salud mental y qué efectos esto tenía en estos niños, ¿verdad? Entonces, él habló, ¿verdad?, de que había una capacidad de resistencia en estos niños, a lo que él llamaba la capacidad de resiliencia frente a los eventos que eran demasiado estresantes para estos niños, pero que comenzó a haber un patrón de apego, ¿verdad?, que se daba especialmente con el cuidador, ¿verdad? Y esto podría ser o no la madre, ¿verdad? No precisamente es la figura materna, puede ser la persona que cuida al niño, ¿verdad? El que satisface las necesidades no solamente biológicas, sino emocionales, ¿verdad? Entonces, el concepto de apego como primera relación del recién nacido o el niño pequeño con su madre o un cuidador principal. Esto requiere un cuidado constante, de un cuidado receptivo no solamente a sus necesidades físicas, sino a sus reclamos emocionales. Y esto también tiene que ver con ese proceso de lactancia, que significa el contacto totalmente a demanda, como recomiendan los pediatras, verá que sea, y esta lactancia a demanda lo que genera, verá, es esta relación afectiva incondicional, verá, que es el apego, el amor básico que da la seguridad que tanto el ser humano necesita como su primera herramienta para su vida emocional. Y este apego hacia personas significativas nos acompaña durante toda la vida, ¿verdad? Esta es la seguridad básica que decimos que nos da una consolidación en cuanto a las futuras relaciones que podamos nosotros tener con los demás seres humanos, ¿verdad? Por eso se habla de 3 tipos de apego, y el que es el apego que fortalece y que tiene el mejor pronóstico es
el apego seguro, ¿verdad? Que es el que sucede cuando el niño, ¿verdad? Muestra, ¿verdad? Que existe esa vinculación con sus cuidadores y entonces cuando se le separa se angustia y está tranquilo cuando esas personas están con él. Entonces, esto es lo que le da seguridad y entonces busca estar cerca, ¿verdad? Esto es típico del niño pequeño y decimos que esta conducta alrededor de los padres se da hasta los 2 años, ¿verdad? Hasta que a los 3 años nosotros sabemos que el niño se descentra y busca una socialización fuera de ese vínculo o esos vínculos primarios. En este esquema tenemos cuáles son las consecuencias de este estilo de apego seguro. Es justamente, les decía, el pronóstico más interesante. Hay entonces estabilidad emocional, hay capacidad de tener relaciones interpersonales satisfactorias y de confianza. Entonces, si yo soy una persona que puedo relacionarme con confianza, sin estar dudando del otro, celando más de lo que corresponde, realmente decimos, bueno, realmente hemos sido capaces de conformar nuestra estructura con una seguridad básica. El apego ambivalente, sin embargo, es el apego en el cual, ¿qué pasaba con el niño? Respondían a la separación de angustia intensa y mezclaban ese comportamiento de apego con expresiones de enojo, de protesta y resistencia. Es el resultado de la escasa disponibilidad del rol maternal. O sea, el niño pedía y no había esa disposición completa del rol del cuidado. Entonces había ese apego, se forma ese apego ambivalente en donde el cuidador no estaba totalmente disponible y frustraba de las necesidades básicas del niño. ¿Cuáles son los resultados supuestamente de este apego que es ambivalente? Es justamente la inseguridad, la búsqueda del otro como una posesión, el ser demasiado demandante en las atenciones y afectos, el tener baja tolerancia también a esa separación o a la ausencia del otro y justamente tener expectativas negativas ante situaciones dolorosas. Es justamente el apego ambivalente genera las relaciones que decimos conflictivas. Más aún el apego evitativo o evasivo es cuando el niño no podía contar con el cuidador en realidad. Lo que sucedía es que tenía cuidadores negligentes o inclusive abusivos. Estos niños que son castigados o no pueden confiar realmente en sus cuidadores. Entonces lo que se genera es un apego evitativo. Y esto que genera en las relaciones vinculares, justamente una frialdad en esa relación, el evitar el o a pesar de que existan relaciones cercanas, hay los sentimientos, no se puede relacionar de una manera con una confianza absoluta, entonces está continuamente como desconfiando del otro. Como les decía antes, el seguro es el que nos garantiza, según la teoría, que realmente podamos tener una autosuficiencia, que podamos tener una buena autoestima. Sin embargo, aquellos que
han tenido un apego inseguro o inclusive han tenido en su infancia estas experiencias de no contar con un nido. Entonces el pronóstico dice, es un pronóstico negativo. Los que no forman vínculos seguros, y se habla ya de estas psicopatologías en el niño, ¿verdad? Que son los trastornos negativistas desafiantes, trastornos de conductas que ir desde el estrés postraumático por problemas de el maltrato o los abusos o los traumas sufridos en la infancia. Y es justamente eso lo que le interesaba a Bowlby, ver los resultados, ¿verdad? El crecimiento de estos niños institucionalizados, y fue dándose cuenta de todas estas cuestiones como problemática relacionada. Mencionamos un poco que decimos que a pesar de que Bowlby tiene muy bien estudiado estos en muchísima población como para hablar de estos eventos, hoy día también se pudo notar de que el ser humano, a pesar de a veces haber perdido o haber vivido situaciones de mucho abuso o maltrato, ¿verdad? Tenemos no solamente la teoría de la vulnerabilidad, sino también en la teoría de la resiliencia, en donde él se pudo dar cuenta de que muchísimas personas realmente son capaces de sobrellevar estas situaciones y ser resilientes a pesar de esa situación de su vida, sanar, y eso es lo que hace un poco que nosotros confiemos en los grupos de apoyo, porque a pesar de que puede estar roto, el niño puede construir posteriormente relaciones saludables y reconstruir ese apego en personas que pueden ser de su comunidad, de la escuela, y de esa manera entonces se habla mucho de la resiliencia y las condiciones de estas experiencias humanas de resiliencia. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en las comunidades pobres, en donde las madres están trabajando con sus hijos pecho a pecho. Nosotros decimos acá, cuando nuestras madres en el mercado 4 vemos a las mamás con los hijos pegaditos al pecho o vienen en los cajoncitos de verdura, ¿verdad? Pero aquí esta mamá está en la espalda, ¿verdad? Sabemos que son culturas diferentes, pero la idea es que el niño debe estar en una relación cercana con su cuidador, en donde haya una disposición total para garantizarle la seguridad básica. Bueno, lo interesante de esto es ver, ¿verdad?, que los vínculos primarios en edades tempranas, ¿verdad?, generan en nosotros estilos vinculares, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cuestiones tienen que ver o dejan, como dicen, huellas que tienen que ver con la salud mental y con la salud física, ¿verdad? La teoría del apego es un enfoque que nos permite asegurar que un apego seguro con un cuidador estable puede asegurar un adecuado desarrollo cognitivo y mental en el niño que llegará adulto, aún tomando en cuenta riesgos genéticos, como les decía, ¿verdad? Hay veces que, a pesar de muchas situaciones, el niño puede ser totalmente resiliente, sobre todo si es que encuentra en su vida, ¿verdad?, este otro nido que reemplace al nido originario. Se da entonces, por supuesto, ciertas características de nuestra biología que buscamos apegos en tiempos de crisis, penas o necesidades. Esto es una cuestión muy interesante también. Por eso en salud se toma mucho en cuenta esto, que buscamos apegos en tiempos de crisis, penas o necesidades. ¿Esto qué quiere decir?
que es muy bueno cuando nosotros estamos enfermos, estamos en alguna situación, siempre llamamos a lo primero que sale de nuestra boca es mamá, ¿verdad? O nuestras figuras de apego, ¿verdad? Las relaciones vinculares primarias que nos hacen sentir seguros, ¿verdad? Esto que tiene que ver con grupos, justamente nuestras relaciones vinculares se visualizan en grupo, ¿verdad? Cómo yo me relaciono, como decíamos recién, según la teoría de Bowlby, si yo tengo facilidad para confiar en el otro, viví con un apego seguro, según la teoría. Si yo desconfío continuamente de la gente y estoy chequeando a ver si me está por engañar, ¿verdad? Estoy, según la teoría, en un prototipo vincular de apego inseguro. Hoy hay materiales, inclusive, no sé si conocen ustedes, el protocolo CAMIR es un cuestionario que sirve para evaluar en adultos estilos vinculares de apego, porque como les decía, los grupos de ayuda tienen en base a estas teorías, ¿verdad? La teoría de apego, la teoría de Winnicott, que lo que señalan, ¿verdad?, es que nosotros podemos reconstruir, ¿verdad?, la confianza básica en experiencias de grupos en donde se desarrollan estas condiciones de confianza, calidez y continuidad. Entonces, las experiencias de grupos de apoyo se dan, ¿verdad?, en las enfermedades crónicas, en donde realmente se puede, ¿verdad?, uno vivenciar el acompañamiento de la persona y hacer un poco una adherencia, una mejor adherencia al tratamiento, porque la persona con enfermedad crónica debe tener mucho tiempo un seguimiento y continuamente está sujeto a situaciones a veces hasta desagradables para su propio tratamiento, procedimientos invasivos, y generar ese espacio de confianza y atención es fundamental para superar, como dice Bowlby también, generar un espacio que sea para la promoción de la resiliencia. Esta es la teoría del apego. La próxima vamos a recordar un poco a Winnicott para hacer también referencia al grupo que habla de experiencias de grupo T. Yo les puse dentro del más para investigación de grupo porque justamente toma la experiencia de Winnicott de lo que llamamos objeto transicional. Esta es una teoría también, ¿verdad?, que nos pone en atención, ¿verdad?, cómo podemos sanar a través de experiencias. Justamente los grupos de terapia se apoyan un poquitito en eso también, y los grupos de autoayuda. De manera que estamos estudiando las teorías que sustentan a las acciones del grupo. Nosotros no hacemos experiencias grupales porque es más fácil, sino que hacemos experiencias de grupo porque ya hemos estudiado suficientemente la teoría y nos apoya o nos da la mano para promover el desarrollo de las personas con un apoyo, ¿verdad?, que justamente es el apoyo del grupo. Ahora quiero mostrarles una presentación con respecto a factores de grupo, porque aquí quiero llevar un poco estos que estamos recién conversando. Pero ¿me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Ok. Bien. Yo sé que cuando hablan de grupo, a veces nosotros decimos, yo pregunté quiénes han tenido experiencias de grupo y
realmente me puse contenta porque encontré que muchos de nuestros compañeros tienen experiencias interesantes, ¿verdad? Y todos, la mayoría han tenido experiencias por lo menos de la docencia, ¿verdad? Pero todos se darán cuenta de esto que dice el título, ¿verdad? La complejidad de lo que es grupal. A veces no es que nos vamos a hacer grupo porque no nos animamos a ser psicoterapeutas. Al contrario, es bastante más difícil el manejo grupal, ¿verdad? Hay quienes piensan de que, bueno, tengo buena voz, soy alto, tengo contextura física. Bueno, con eso me voy a ser un facilitador de grupo y con eso es suficiente. Nada más lejos que la verdad, de la verdad. No tenemos que confiarnos porque tenemos simplemente contextura física y buena voz para manejo de grupo, ¿verdad? El manejo de grupo requiere mucho estudio también. No es que cualquiera pueda hacer experiencia grupal como psicoterapia. Uno puede hacer psicoeducación, pero para hacer psicoterapia necesitamos tener una especialización, necesitamos también tener un estudio de enfoques teóricos que nos puedan ayudar a entender la dinámica que existen o que se dan en los grupos. Entonces, como dice aquí, el trabajo grupal, lejos de ser sencillo, muestra su complejidad en tantos actores que influyen en la dinámica dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar los análisis de todos los procesos que se dan. Vamos a mirar un poco también de que hay muchas perspectivas, hay muchas maneras, así como nosotros hablamos de que la psicoterapia individual tiene el enfoque psicoanalítico, el enfoque sistémico, el enfoque gestáltico, el enfoque comportamental, etcétera. También cada uno de estos enfoques nos ayudan a mirar la realidad de grupo. Por eso es que vamos a ir estudiando cada una de las propuestas. Pero antes tenemos que ver lo que el fenómeno grupal realmente nos hace mirar. Digamos, si vamos a sacar una foto interna de lo que ocurre en los procesos grupales, tenemos que mirar esto. Recién estuvimos hablando de una teoría de vínculos, que es el punto que está ahí, dice los vínculos y el estilo vincular dominante. Esto hace referencia un poco a eso que acabamos nosotros de ver con una de las teorías de la vinculación humana, que es del Bowlby, ¿verdad? Les dije que hay otras teorías de vinculación, pero es interesante que conozcamos, ¿verdad? Que para cada uno de estos ítems que les presento acá, aspectos del fenómeno grupal, hay teorías que apoyan esto. Entonces vamos a hacer nada más que un pantallazo, digamos, intentar un poco estos aspectos que denotan lo que ocurre en los grupos. Nosotros sabemos que cuando tenemos un grupo, lo primero que se genera es una definición de autoridad, liderazgo o poder, ¿verdad? Esto tiene a veces un estilo que nosotros decimos puede ser un estilo autoritario, puede ser un estilo permisivo, puede ser un estilo democrático. Ustedes saben que ustedes habrán ya estudiado eso y que tiene una consecuencia en lo que es la productividad del grupo. Esto en los grupos laborales se estudia muchísimo, ver que realmente hoy día decimos no es tan conveniente lo permisivo. Hemos visto muchas familias o hemos pasado culturalmente del estilo autoritario en el hogar permisivo hasta permisivo, creyendo que era democrático, y muchos problemas hoy vemos en la educación debido a eso también, ¿verdad? Esto es para cuestionarnos, preguntarnos y que después cuando estudiemos las teorías vayamos relacionando con estos ítems que estamos presentando en el inicio, ¿verdad? Entonces los problemas vinculados al liderazgo pueden estar también no relacionados a la autoridad formal, porque pueden haber también distribución del poder dentro de un grupo
en donde pueden haber subgrupos también, ¿verdad? Entonces, a veces el liderazgo no está precisamente en la autoridad, ustedes saben eso, y entonces eso puede también crear un clima diferente en el grupo, ¿verdad? El grado de participación también de los miembros en la organización y su funcionamiento también determina el estilo del, digamos, del grupo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Estos factores que estamos viendo en el sentido de ver un poco cómo realmente esto va influyendo en la vida y en la dinámica de cada grupo, ¿verdad? También los roles, las actitudes y las necesidades personales influyen en la vida y en el estilo de grupo, ¿verdad? Cada miembro tiene una personalidad diferente. Acabamos de mencionar, cada uno tiene un estilo vincular distinto. También hay vinculaciones que son problemáticas o conflictivas. Hay quienes tienden a descalificar a otro o bien son aportes constructivistas, ¿verdad? Constructiva, una persona constructiva, o tiene una actitud colaboradora, o puede ser una actitud individualista o competitiva. También hay quienes tienen una actitud crítica, o bien conformista o complaciente. Todo esto de alguna manera en esa dinámica personal van influyendo en los grupos, ¿verdad? También, ¿verdad? Sabemos decía Roger cuando hablábamos de él, de que también el grupo satisface de alguna manera necesidades personales. Justamente es esta, la que decíamos recién, la teoría de Bowlby también, que nos habla de que la seguridad básica es una necesidad humana de confirmación, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra esencia misma humana. Por eso es que es posible que los grupos de apoyo den tanto esa seguridad básica que promuevan la resiliencia en los seres humanos. También sabemos que los grupos se diferencian por su tarea, por sus objetivos y sus normas. Por eso cuando vemos un grupo funcional, nosotros sabemos que hay ahí detrás de la vida de ese grupo por lo menos un consenso de interés para saber de qué estilo de grupo es, qué están haciendo, qué buscan. Eso genera de alguna manera también un estilo, una forma de ser. Puede existir pugna de intereses para saber qué busca cada grupo por su esencia misma, ¿verdad? El grupo también crea sus propias normas, crea sus códigos de conducta, crea todo eso, el grupo hace su propia historia y a la vez se definen y deben ser que se admita, ¿verdad? Ciencia de ideología o realmente se busque la homogeneidad, ¿verdad? Esto ya depende de las características del grupo o qué tipo de grupo se trate, ¿verdad? Nosotros sabemos que si se trata de grupos políticos, lógicamente que van a buscar la unidad ideológica, ¿verdad? Pero si se trata de una cooperativa, por ejemplo, sabemos que en este tipo de grupos justamente las diferencias ideológicas se promueven, ¿verdad? Desde la clase pasada ya veníamos hablando de que lo subyacente es muy importante también en la historia de los, que es justamente que problemáticas individuales, que pueden ser conflictos intrapsíquicos, ¿verdad? Pueden estar dificultando de alguna manera la vida del grupo. Entonces, lo que dice Pichon Rivière y lo que dice el psicoanálisis en sí es que hay emergentes grupales que se van a ir presentando para que el grupo mismo tome un poco conciencia de lo que está en el inconsciente, ¿verdad? El estilo desde la mirada psicoanalítica justamente es ir viendo, ¿verdad? Que cada uno va resolviendo
sus cuestiones personales en relación al grupo, ¿verdad? Por eso vemos que hay personas en los grupos que son más demandantes, por el estilo vincular y sus necesidades emocionales, ¿verdad? Y hay quienes menos demandantes y entonces se toleran más, ¿verdad? En relación a los vínculos, decíamos que sí, en cada grupo ustedes vivencian esto, ¿verdad? De que en los grupos se presentan los afectos, las simpatías, los rechazos, las alianzas, las coaliciones, la oposición, o bien situaciones propiamente conflictivas entre subgrupos que pueden darse como enfrentamientos o diferencias que hacen crisis en los grupos, ¿verdad? Pero de alguna manera el facilitador es capaz de ver estas cuestiones y de alguna manera poner un paño frío, como le llamamos, ¿verdad? A situaciones que pueden ser bastante difíciles en un momento en los grupos, ¿verdad? Hay que mirar siempre la situación de rechazados o marginados para que el proceso de integración pueda darse, ¿verdad? Siempre se espera que en los grupos no existan estos rechazos, ¿verdad? Pero la experiencia humana sí señala que siempre están, que es una lucha, ¿verdad? Del mismo grupo incorporar a todos sus miembros en una experiencia humana de aceptación y incondicional, ¿verdad? Bueno, la teoría nos presenta también de que hay aspectos que condicionan desde afuera a los grupos y que tienen que ver con las cuestiones que son como el lugar, cada cuánto se reúnen, en dónde se reúnen, qué tipo de materiales manejan, limitaciones o no en esos grupos, el nivel socioeconómico que existe, ¿verdad? Si es homogéneo o no. Y en realidad sí hay carencias importantes, ¿verdad? O sea, el grupo más o menos se va definiendo también. Si le valora, si cuáles son las demandas del entorno, si tienen libertad para actuar o hay pautas que son muy restrictivas con respecto a ese grupo. Y finalmente uno siempre, cuando hay un grupo, puede decir realmente el entorno influye tanto al grupo o el grupo puede incidir en el entorno. Sabemos por reglas de que esto es así, ¿verdad? Desde adentro, afuera y afuera influye hacia adentro también, ¿verdad? Es tanto bidireccional esta influencia, por eso es que a veces hay grupos humanos que han podido llevar adelante hasta revoluciones políticas, ¿verdad? Finalmente, tomar en cuenta que de acuerdo a todos estos factores que estuvimos mencionando, ¿verdad? Hay miradas diferentes, ¿verdad? Estuvimos hablando de Roger como teoría humanista. Estamos mencionando ahora el psicoanálisis con sus modelos vinculares. Y vamos a entrar también a hablar de Pichon-Rivière, vamos a hablar de Moreno también, y vamos a tener también en cuenta la teoría sistémica, Gestalt y otras, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Es simplemente mirando todos los factores de grupo y en función a las teorías que existen y que dan valor o significado a las dinámicas que se dan dentro de los grupos, ¿verdad?
nosotros vamos a hacer estudio de casos también con respecto a los grupos. Así como hay estudio de casos individual, también hay estudio de casos grupales. Y estos factores que estuvimos mencionando recién son los factores que hay que analizar cuando uno tiene una problemática de grupo. De manera que les voy a poner en plataforma un pequeño estudio de casos para que analicemos un poco de acuerdo a estos factores que estuvimos viendo hoy. Y vamos a discutir un poco en el foro a modo de práctica de estudio de caso. Yo les dejé en la plataforma las guías para trabajo de monografía, ¿verdad? Que era la delegada me iba a ayudar para formar sus grupitos para tener todos los grupos de acuerdo a las diferentes teorías, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando así en cada encuentro, el encuentro con respecto a la teoría y a la vez ir poniendo un poco en práctica algunas de las herramientas que cada teoría nos va dejando. Bueno, les decía que en estas dos últimas clases estuvimos hablando de lo vincular, entonces vamos a tener nuestro grupo de encuentro también con respecto a un ejercicio de esta teoría, pero quise dejar para un poco más adelante, dado que tenemos la entrega de nuestra monografía la próxima semana y nuestro examen posterior. Entonces, les estoy dando un espacio para que cumplamos. Hoy entregamos nuestro trabajo también. Entonces, dar un poco pausa y no agobiarles de actividades. Me gustaría, si tienen alguna pregunta con respecto tanto a la teoría de Bowlby como a los factores de análisis de los factores grupales, si tenemos algo que añadir, podemos discutir, podemos agregar algo. Profe, preguntar. ¿Sí? Por mi parte, lo que quisiera saber si es que tiene sentido lo que a mí se me quedó. La teoría de Bowlby habla sobre del apego también. Menciona que apego seguro, inseguro y ambivalente. Sí. Y menciona que es importante el contacto, ya sea físico o de cualquier tipo en los primeros meses del niño para que genere confianza, que eso a la larga, cuando él crezca, también puede influir en sus relaciones, o sea, va a influir en sus relaciones personales. Así mismo. Ah, ok. Entonces entendí bien, profe. Gracias. Muy bien. ¿Se acuerdan la teoría de Erikson? También es psicoanalista, ¿verdad? Erikson, que nos habla de los primeros años de vida, nos da la seguridad básica. También apoyado en esto. Estos que estudian las primeras etapas del desarrollo infantil siempre dicen esto, ¿verdad? Que en la primera etapa se construye la seguridad. El niño tiene que sentirse seguro. Entonces, bueno, ustedes tienen que conversar un poco con sus mamis, cómo era la historia de ustedes, cómo fue esa crianza, cómo fue el pecho, mamaron, no, cómo estuvo mamá, cuánto disponible, qué pasó en esa primera infancia. Siempre es interesante hacer nosotros nuestro propio análisis. Y este cuestionario CAMIR que yo les estoy diciendo para el análisis del estilo vincular, les voy a poner también en plataforma para que ustedes hagan su propio análisis, ¿verdad? No como para que ustedes contesten para devolverme a mí ni nada por el estilo, sino sencillamente para que ustedes hagan su propio análisis personal y les ayude de alguna manera a conversar con su psicoterapeuta si así lo amerita. Entonces, este es un espacio en donde miramos nuestra interacción y miramos también todo lo que ocurre en los procesos grupales, ¿verdad? Entonces, esos nuestros grupitos de encuentro quieren ser un poco un espacio en donde ustedes pueden conversar, tanto abrir espacios de
de contención y de apoyo entre compañeros, como para que hagan un camino de desarrollo interpersonal también. ¿Preguntas? De mi parte nada, profe, muy claro todo. En cuanto al apego, las teorías psicológicas nos enseñan que influyen en la vida del ser humano, sea como fuera, el apego repercute de manera positiva o negativa. Y esto creo es así, partiendo de las experiencias, así mismo. Como mamá me parece súper interesante, exactamente. Toda mamá tiene que leerle a Winnicott, sobre todo ver toda la influencia que puede tener. ¿Ustedes leyeron a Speed también en la etapa básica? A Speed, a Otto Rank, son psicoanalistas también de la primera infancia. A Otto Rank le llegamos a comentar, pero solamente hasta ahí. Al otro no le estudiamos. Bien, yo quisiera simplemente en el próximo encuentro también hablarle un poco de Winnicott en el sentido de usar su teoría como fundamento de la aplicación de justamente los grupos que tienen en cuenta justamente el objeto transicional, ¿verdad? El objeto transicional es como el niño a través de un objeto puede inclusive reemplazar esa presencia de seguridad de la madre. Ustedes saben, los niños que se apegan a una mantita para representar de alguna manera la presencia de mamá y se vuelve esa mantita como de día y de noche arrastrando de aquí a allá, ¿verdad? Conocen esa experiencia, ¿verdad? Algunos pasamos por eso, ¿verdad? Y sí, profe. Entonces, eso es interesante porque es una experiencia humana que lo que genera justamente es el simbolismo, la significación del niño, ¿verdad? El poder desapegarse, ¿verdad? A través, con la ayuda de un objeto. Y esta experiencia justamente es la que Winnicott nos señala de que ayuda, ¿verdad?, al niño a hacer ese proceso de desapego y resolver su crisis, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos seguimos resolviendo crisis o desapegándonos de muchas cosas a las cuales nos apegamos. Entonces los procesos grupales nos ayudan, según esta teoría, a eso, ¿verdad? Por eso es tan importante ser partícipes de procesos grupales también, ¿verdad? En donde nuestra interacción humana va sanando, ¿verdad? Va sanando nuestras inseguridades, vamos sanando de nuestros apegos inseguros, ¿sí? Entonces, es muy bueno tener experiencias de validación de nuestra existencia, de nuestras cualidades, de nuestro ser humano integrales que somos, ¿verdad? Y esto que mencionábamos al inicio de la clase, ¿verdad? La vinculación en la amistad, es uno de los hitos en donde el ser humano puede sanar, ¿verdad? En una experiencia profunda de amistad, uno sana muchas heridas, ¿verdad? Y esas heridas de un apego inseguro pueden ser sanadas con una amistad incondicional. Así que feliz día de la amistad, porque hoy muchas personas podemos sentir de que las ausencias que hemos tenido en nuestra vida se pueden llenar de alguna manera con amigos incondicionales, ¿verdad? O sea, expresen su cariño y su amistad con sus amigos y vamos a vivir experiencias humanas de compensación de nuestras necesidades. Gracias, profe. Bien, los peluches, exactamente. Los peluches son los amiguitos que hacen el apego, ¿verdad? Son los objetos transicionales, exactamente. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos otra vez con una frase
de amistad, si hay alguien que nos puede dejar su frase preferida hoy para cerrar esta experiencia con valorar la amistad, que esta experiencia humana de interacción humana que nos sana. Profe, yo tengo una pregunta. Daisy. Con respecto a los peluches, ¿qué pasa si un niño al crecer sigue manteniendo ese objeto de apego? Pues, desde la niñez hasta la adolescencia, por ejemplo, y de la adolescencia a la adultez no se separa. Entonces sería un apego ya... Sí, problemático. Sí, a eso me refiero ya. Porque la edad de eso, donde se debe resolver es los 5 o 6 años, hasta ahí nomás, ¿verdad? Y después ya debe pasar a otro estilo de vinculación, ¿verdad? Pero igualmente, los que son psicoanalistas te van a dar mejor respuesta que yo. Yo tengo, mi teoría de referencia es la sistémica. Pero conozco la perspectiva de Winnicott, que sí, tenemos límites para las etapas, así como también Piaget nos habla de etapas que se deben dar secuencialmente, ¿verdad? Para el desarrollo evolutivo del niño. También Winnicott habló claramente de eso, que se debe resolver. Uno no puede vivir eternamente con su objeto transicional. Entonces, hay que resolver ese apego. A ver, ¿quién nos cierra con una experiencia de amistad, con un testimonio de evidencia de amistad sanadora? Gloria. Fresco. Muy bien, qué gusto, vamos a escucharte. Yo, por ejemplo, tengo mi mejor amiga que le conocí en el colegio, ¿verdad? Y yo la verdad, no me es tan fácil hacer amigos, ¿verdad? O si hago, no hablo tanto con ellos, ¿verdad? Y yo en mi casa hablo demasiado, ¿verdad? Y normalmente me decían, tipo, que me mantenga en silencio, ¿verdad? Porque a veces cuando hablas demasiado le puedes aturdir a la gente, ¿verdad? Y tipo, no, es que a veces los padres están estresados y tiene razón, a veces sí necesitan silencio, ¿verdad? Entonces, tipo, yo me acostumbraba a no hablar, ¿verdad? Tanto, a no hablar tanto de mí, ¿verdad? Sino escucharle a los demás. Y esta mi mejor amiga, ella siempre me hacía muchas preguntas, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué vos me preguntas tanto, verdad? Porque yo hablo y hablo, solamente te aburrís. Y me acuerdo que ella siempre me dice que ella nunca se va a cansar de escucharme, ¿verdad? Entonces, tipo, con ella yo aprendí a hablar sobre mí, ¿verdad? Y ella siempre me escucha, no importa qué pasa, ¿verdad? Y recibir eso es muy lindo, ¿verdad? Tipo, sentir que siempre vas a tener a alguien que te escuche, ¿verdad? Cuando no te acostumbraste. Y eso es algo que la verdad me sanó. Y desde que yo le conocí a ella, ahora sí ya me convertí otra vez en una persona que habla más. Y gracias a ella. Bien, yo sé que cada uno puede tener una experiencia de que la amistad construye vínculos sanadores maravillosos. Piensen en esa amiga o amigo y expresen realmente gratitud y confirmen el compromiso de seguir viviendo esa experiencia humana tan linda. Acá hay alguien que dice, los amigos son como ángeles enviados por Dios a cuidar, acompañar, proteger, con quien compartir los momentos buenos o malos. Hay atemporales y temporales, pero todas vienen a nuestras vidas con una misión: enseñarnos, enriquecernos. Algunos se van terminada la misión, pero los que se quedan, esos son los verdaderos con quienes puedes contar siempre.
Muy bien, muy lindo. Bien, hoy nos hace pensar entonces el encuentro de cómo nos vinculamos y cómo eso también influye en nuestras vivencias grupales. Piensen siempre entonces lo que llevamos también en nuestras relaciones, ¿verdad? El estilo de nuestra vinculación, confiada o desconfiada, tiene que ver con nuestras relaciones primigenias, por decir. Entonces, nuestra profesión nos permite luego y nos exige estar continuamente mirándonos a nosotros mismos para el autoconocimiento y seguir creciendo. Así que un abrazo para cada uno por este día y que sigamos en el encuentro. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo para usted. Hasta Gracias luego. a ustedes. Hasta luego. Chao, Hasta sí. luego, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Cuídense.